Hola amigos, hoy quería contarles que descubrieron los restos de un nuevo dinosaurio carnívoro que tenía dientes de tiburón y cola de lagarto y era el terror de los tiranosáuridos. Justamente el otro día les contaba sobre el T-Rex, uno de los depredadores, si no el más terrible, uno de los más sanguinarios que ha existido. Bueno, ahora resulta que paleontólogos encontraron un fósil en una roca de 90 millones de años en Uzbekistán. Los tiranosaurios no siempre fueron los carnívoros más grandes y feroces del mundo mesozoico. Durante decenas de millones de años, sus primeros parientes vivieron eclipsados por unos carnívoros más grandes, conocidos como cárcaro-dontosáuridos o lagartos con dientes de tiburón. Recientemente un grupo de paleontólogos descubrió una nueva especie. Se llama Ulugbesaurus uzbekistanensis. Este nuevo dinosaurio, representado por un hueso, encontrado en una roca de 90 millones de años en Uzbekistán, es un cárcaro-dontosáurido que se cree que medía 9 metros de largo. Esta especie también convivió con un tiranosáurido mucho más pequeño y sirve para delimitar el momento en que los temibles cárcaro-dontosáuridos empezaron a ceder el papel de depredador supremo a tiranosaurios más grandes. Ulugbesaurus fue dado a conocer en la revista científica Royal Society Open Science por Kohei Tanaka, paleontólogo de la Universidad de Tsukuba, y Darla Selinitsky, paleontóloga de la Universidad de Calgary. Por el momento solamente se conoce por una pieza ósea de la mandíbula superior descubierta en las arenas del desierto de Kisilkum. Sin embargo, los detalles anatómicos del hueso indican que pertenecían al mayor depredador de su entorno. El Ulugbesaurus no es el primer dinosaurio que se encuentra en la región. Fue encontrado en unas rocas de 90 a 92 millones de años que conservan restos de dinosaurios con cuernos, dinosaurios con pico de pato, dinosaurios saurópodos de cuello largo y otros. Esta formación bisecti representa uno de los ecosistemas más conocidos en Europa y Asia de su época. La nueva especie no solamente representa al último cárcaro-dontosáurido conocido, sino que el descubrimiento modifica lo que pensaban los paleontólogos sobre la vida en la formación bisecti. Es posible que hubiera una compleja interacción entre este animal y otros dinosaurios depredadores más pequeños. Probablemente había especies de diferentes tamaños corporales que preferían diferentes especies de presas. Este nuevo hallazgo es la aparición más joven de esta relación carnívora que proviene de una época poco conocida, justo antes de que surgieran los grandes tiranosaurios. Los paleontólogos no tienen una comprensión exacta sobre cuál fue el momento en que tuvo lugar este reemplazo. En cuanto a la historia de los dinosaurios, los expertos se esfuerzan por comprender esta parte del Cretácico que está comprendida entre 80 y 125 millones de años atrás. En esta franja, los cárcaro-dontosáuridos del hemisferio norte pasaron de ser los depredadores principales a no existir, y en su ausencia los tiranosaurios comenzaron a ser cada vez más grandes. Los investigadores siguieron esta tendencia observando el tamaño del cuerpo tanto de los tiranosaurios como de los alosáuridos, un grupo de grandes dinosaurios carnívoros que incluye a los cárcaro-dontosáuridos. Hace unos 160 millones de años, el tiranosaurio primitivo Wanlong de la antigua China quedó eclipsado por el Sinraptor. La misma relación es evidente en el Cretácico, hace 125 millones de años, cuando el tiranosaurio Eotyrannus vivía junto al más grande Neovenator en la Inglaterra prehistórica. La coexistencia de Ulugbesaurus y el pequeño tiranosaurio Timurlengia se ajusta a este mismo patrón. Durante muchas decenas de millones de años, los tiranosaurios jugaron de suplente. Creo que cualquier hallazgo que podamos hacer
En esta ventana de 90 a 80 millones de años o alrededor de ella, puede ayudar a arrojar luz sobre este intervalo poco conocido de los ecosistemas dominados por los dinosaurios, dijo Zelensky según el Smithsonian. Aunque la relación entre los tiranosaurios, el tamaño del cuerpo y sus carnívoros competidores parece un poquito más clara ahora, los paleontólogos todavía no saben por qué los cárcarodontosáuridos dejaron de ser los mayores depredadores en el hemisferio norte. Dado que había otros dinosaurios que frenaban a los tiranosaurios durante tantas decenas de millones de años, no se pueden imaginar por qué los tiranosaurios descubrieron de pronto cómo superar a sus competidores. El dinosaurio recién descubierto desapareció del paisaje hace 89 millones de años y los científicos tampoco saben por qué, aunque podría ser el resultado de cambios en el entorno o de la disponibilidad de presas. Las especies que son presa, como los dinosaurios herbívoros, pueden haber cambiado si la flora, la vegetación en general cambiaran. Aparentemente fue un paleontólogo ruso el que descubrió esta mandíbula fosilizada en los años 80 durante una excavación en lo que en ese momento era la Unión Soviética, en la República de Uzbekistán. Les cuento que los cárcarodontosáuridos fueron una familia de grandes terópodos que vivieron entre el Jurásico Superior y el Cretácico Superior, entre 154 y 90 millones de años atrás. Estos animales eran similares a los alosáuridos, de los que eran parientes cercanos. Tenían cabezas alargadas y estrechas, con dientes afilados y muy aserrados, que recuerdan a los dientes de un tiburón. Sus brazos eran más largos y terminaban en 3 dedos, con garras enormes y afiladas. Estos animales eran generalmente enormes. Algunos géneros, como el Mapusaurus, cazaban en manadas, al estilo de los leones modernos. Los géneros Acrocanthosaurus y Concavenator tenían una vela dorsal que serviría para atraer pareja o para regular mejor su temperatura. Si bien los primeros cárcarodontosáuridos fueron encontrados en el Jurásico Superior en Tanzania, llegaron a su gran éxito evolutivo en el Cretácico Superior. Se encontraron restos de 130 millones de años que muestran a cárcarodontosáuridos ya de un tamaño considerable, como Yao Chilong. Parece que en esa época aparecen los que tienen vela, como el caso de Concavenator, que evolucionaron en el hemisferio norte hasta alcanzar un gran tamaño. Mientras que en el norte predominaban las formas con vela, en el sur no tenían vela. De hecho, en los continentes del sur, a finales del Cretácico inferior, había 4 depredadores y todos eran de la misma familia: Carcharodontosaurus, Giganotosaurus, Mapusaurus y Tiranotitan. Respecto a Mapusaurus, era un dinosaurio que vivió hace 95 millones de años en Sudamérica, un gran depredador y probablemente el más grande de su época. Su contextura era liviana comparado con otros carnívoros de su tamaño como el tiranosaurio. Su cráneo era grande como el de su pariente cercano Giganotosaurus. Medía entre 12,6 a 13 metros de longitud desde el hocico a la punta de la cola, 3,5 metros de alto y podría haber pesado unas 5 toneladas. Una característica es que presentaba osteodermos a lo largo de toda su espalda. Se cree que Mapusaurus cazaba en manadas. El mayor herbívoro de la zona era el Argentinosaurus, una gran criatura de hasta 30 metros o más de longitud y que llegaría a unas 60 toneladas. El Mapusaurus no podría abatirlo solo, sino que requería un grupo completo, aunque incluso un grupo de Mapusaurus probablemente no podía dar caza a un gran saurópodo como este, que fuera sano y en buenas condiciones. Atacaban normalmente a los débiles y a los más jóvenes. La dieta habitual de los Mapusaurus consistía en iguanodóntidos y otros herbívoros grandes. También se alimentarían de carroña, si podían, o si podían cazar un gran saurópodo como el Argentinosaurio.
Respecto al Giganotosaurus, les cuento que tenía dientes curvos, un poco anchos y aserrados, de unos 20 centímetros de largo, aptos para desgarrar grandes pedazos de carne. Estos dientes se reemplazaban a medida que los iba perdiendo, por lo que se supone que realmente era un gran depredador, a diferencia de los abelisáuridos con los que convivía y que probablemente fueran más carroñeros. Restos del Giganotosaurus demuestran que era más depredador que carroñero, ya que su cuerpo era muy poderoso pero ligero, su cola era larga y musculosa, lo que le daba equilibrio al cuerpo al desplazarse. Se cree que tenía un amplio movimiento de un lado al otro, haciendo de los Giganotosaurus unos depredadores masivos, enormes y rápidos, especializados en dar caza a presas de mediano a gran tamaño. Se ha calculado que se podrían haber movido a unos 25 km por hora. Giganotosaurus tenía patas grandes, muy musculosas y un aspecto compacto y robusto. El fémur del Giganotosaurus es más grande que el del Tyrannosaurus y gracias a este hueso se sacaron estimaciones certeras del tamaño. El fémur del Giganotosaurus es más grande que el del Tyrannosaurus. El giganotosaurio contaba con una de las extremidades posteriores más altas entre los terópodos. El Giganotosaurus contaba con una de las extremidades posteriores más altas entre los terópodos. Entre las mortales armas que contaba para obtener su alimento, tenía brazos grandes, aunque fueran pequeños en relación al cuerpo, con 3 dedos cada uno, terminados en afiladas garras que lo ayudaban a sostener a las presas mientras las mataba con sus letales mandíbulas. Giganotosaurus fue descubierto en 1993 por Rubén Carolini, quien es un mecánico con mucha suerte que encontró los huesos de este dinosaurio casi por accidente. Los huesos estaban enterrados superficialmente en la Patagonia Argentina, en la formación Candeleros. Esta formación tiene unos 95 millones de años en el Cretácico superior. Se encontró un espécimen muy completo, prácticamente el 70% de sus huesos, incluyendo un gran cráneo y gran parte de su columna vertebral. Por estos restos se cree que Giganotosaurus medía más de 12 metros de largo y podía llegar a pesar hasta 7 toneladas. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre este nuevo dinosaurio. Si les gustó, los espero otro día. Un fuerte abrazo.